Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a aprender sobre la resolución de los triángulos rectángulos. ¿A qué nos referimos con la resolución de un triángulo rectángulo? Nos referimos a encontrar las medidas de sus lados y sus ángulos faltantes. Sabemos que un triángulo rectángulo ya tiene un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a tomar este ejemplo y en este ejemplo vemos que aquí tenemos marcado el ángulo de 90 grados. Entonces si nos cuesta un trabajo recordarlo, lo conveniente es escribir que este ángulo ya mide 90 grados. Entonces, nuestros otros dos ángulos faltantes van a medir de tal manera que su suma sean otros 90 grados para que la suma de sus ángulos internos sea 180 grados. Aquí tenemos en este ejercicio dos ángulos marcados y tenemos que uno de sus lados mide 2.9 y el otro de sus lados mide 5. La pregunta es obvia. Saber cuánto mide el ángulo alfa, el ángulo beta y cuánto mide este lado. Entonces vamos a ir haciéndolo por partes. Esa es la primera parte del video y quiero que ustedes vean que va a ser importante siempre para este tipo de ejercicios tener a la mano nuestras funciones trigonométricas primarias. Es decir, que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestras funciones trigonométricas primarias van a ser la parte fundamental para poder resolver este tipo de problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a identificar nuestros ángulos de los que nos están pidiendo la medida. En este caso es alfa y beta. Voy a encerrar primero alfa y voy a escribir aquí arriba los lados respecto a alfa. Respecto con el ángulo alfa. Y del otro lado, respecto a beta, que son nuestros dos ángulos que tenemos marcados. Yo marqué primero el alfa porque quiero que no se confundan. Vamos a ir haciéndolo por partes. Nuestro ángulo alfa tiene dos lados conocidos, este y este. Para alfa, ¿qué representa este lado? Este lado, al estar enfrente, representa el cateto opuesto. Eso quiere decir que el cateto opuesto respecto a alfa es 2.9. Y lo anotamos. Ahora, el 5, ¿qué representa respecto a alfa? Representa la hipotenusa. Entonces, hipotenusa es igual a 5. ¿Por qué representa la hipotenusa? Porque sabemos que está frente al ángulo de 90 grados y es el lado mayor del triángulo rectángulo. Entonces, por eso, para este ángulo, el 5 representa la hipotenusa. Ahora, pasamos respecto a beta. Voy a encerrar ahora el ángulo beta para que lo tengamos bien ubicado. Ahora, ¿qué conozco respecto a beta? Conozco 2.9. ¿Qué es 2.9 respecto a beta? Es el cateto adyacente porque está ayudando a formarlo. Entonces yo escribo que el cateto adyacente es igual a 2.9. Estamos hablando del ángulo beta. Y entonces el 5 sigue siendo la hipotenusa porque estamos hablando que es el lado mayor de nuestro triángulo rectángulo. Entonces es 5. Bien, ahora ya que ubicamos qué representan estas medidas para nuestros ángulos, vamos a encontrar de qué función trigonométrica estamos hablando. Aquí tenemos cateto opuesto e hipotenusa. Vamos a revisar en nuestras tres funciones trigonométricas primarias cuál nos habla del cateto opuesto e hipotenusa. Entonces vemos que es seno, tenemos cateto opuesto e hipotenusa. Esta no, porque tiene cateto adyacente e hipotenusa, y esta tampoco, porque habla de los dos catetos. Entonces nos vamos a quedar con esta. Esta fórmula, por así decirlo, de nuestra función trigonométrica, lo vamos a escribir. El seno del ángulo, que en nuestro ángulo estamos hablando de alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 2.9. Lo que estoy haciendo es una sustitución entre cuánto mide el cateto adyacente, mide 5. ¿Bien? Y hasta aquí sería la parte de nuestra aplicación de nuestra función trigonométrica. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con respecto a beta. De beta, ¿qué datos conozco? Conozco el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica primaria me da esos valores? Pues tenemos que es coseno. Entonces escribimos coseno de nuestro ángulo, que en este caso es beta, es igual
al cateto adyacente, que es 2.9, sobre la hipotenusa, que en este caso es 5. Ahora, tenemos entonces que resolver la división. Y tenemos que el seno de alfa es igual 2.9 entre 5, haciendo nuestros cálculos nos queda 0.58. Y coseno de beta es igual, haciendo nuestro resultado, nos queda 0.58. Quiero que noten que aunque el resultado nos sale el mismo, el valor en ángulos va a ser distinto, puesto que estamos hablando de funciones trigonométricas diferentes. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la función inversa del seno y la función inversa del coseno. Como ustedes recordarán, lo que hacíamos en una ecuación normal, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está sumando pasa restando, lo mismo. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a denotar? Aquí en la calculadora vamos a ocupar la tecla Shift y vamos a agregar la función de la que queremos hablar, que sería seno o coseno o tangente. En este caso tenemos seno y coseno, son las que vamos a ocupar. Entonces, marcamos la tecla Shift y seno. Matemáticamente se escribe esto así. Alfa es igual, alfa, al seno a la menos 1 de 0.58. Y haciendo entonces con la calculadora seno a la menos 1, es decir, Shift seno, nos queda el resultado de 35.4505. Podemos agregar más decimales o nada más dejarlos hasta 2. Después vamos a poner la tecla en grados para que nos quede ya exacto. Y nos queda que son 35 grados 27 minutos. Esto sería entonces el valor de nuestro ángulo alfa, que era el que teníamos aquí marcado. Entonces, usando las funciones trigonométricas, ya sabemos cuánto mide este ángulo. Para calcular este otro ángulo, hemos venido haciendo el mismo procedimiento para ir practicando. Entonces, nos quedamos hasta aquí. El coseno de beta era 0.58. Entonces, yo escribo beta es igual coseno a la menos 1, que va a ser en la calculadora Shift coseno, y entre paréntesis de 0.58. Y el valor de beta nos queda 54.54. Usando la tecla de grados, nos queda que beta es igual a 54 grados con 32 minutos. Entonces, hemos encontrado el segundo ángulo de nuestro triángulo rectángulo. Hemos encontrado estos dos lados que eran los que nos pedía. Espero, chicos, que con esto les sirva para nuestros primeros ejercicios. Algunos tenían la duda de cómo encontramos este lado. Este lado lo podemos encontrar por teorema de Pitágoras, sabiendo que este lado es un cateto, esta es una hipotenusa, entonces lo que tenemos que buscar es otro cateto. Por lo tanto, al cuadrado de la hipotenusa le resto el cuadrado del otro cateto y saco su raíz. Sin embargo, ese tema ya se vio. La parte importante en este caso era encontrar los ángulos a través de las funciones trigonométricas. Paz y bien.